Los espacios muertos son zonas demarcadas dentro de las estructuras de entrenamiento que nos permiten modificar las condiciones de juego para que las exigencias se acerquen más a las de la competencia. Se pueden utilizar para forzar desplazamientos, cambiar distancias y ángulos de las líneas de pase, modificar la dinámica de un espacio reducido variando las diferencias numéricas y en muchísimos casos más. En este video voy a utilizar la herramienta RX Fútbol 2D para analizar su utilidad en los funcionamientos de salida. Voy a crear un ejercicio nuevo en la herramienta RX Fútbol 2D y vamos a analizar diferentes estructuras de entrenamiento para poder comprender el uso de los espacios muertos. En primer lugar, vamos a trazar la prolongación de las áreas hasta mitad de campo. Vamos a trazar también unas líneas que van a cruzar todo el campo de juego, marcando 20 metros de mitad de campo hacia el arco que vamos a utilizar y vamos a trazar otra unos 10 metros detrás de mitad de campo. Vamos a cargar dos equipos. El primero lo vamos a colocar en color azul. Voy a dejar los números simplemente de forma correlativa para que tengamos la referencia de la cantidad de jugadores que vamos a utilizar. Vamos a cargar un equipo rojo. Ahí nos va a quedar una igualdad numérica de 5 versus 5 más el arquero. O sea, el equipo azul va a tener 6 jugadores. Vamos a colocar un balón y vamos a colocar dos mini arcos. Ir a elementos. Vamos a colocar un mini arco aquí y otro mini arco aquí. Les voy a dar un tip de la herramienta que les puede ser muy útil cuando hacen estas ejercitaciones. Si van a la opción personalizar, aquí pueden manejar diferentes tamaños para las fichas que representan los jugadores. Pueden configurar la letra por defecto que va a aparecer cada vez que ustedes escriban y también pueden modificar el tamaño del balón. Fíjense que aquí a la derecha se les va a ir agrandando a medida que ustedes mueven esta barra de desplazamiento. Una vez que ustedes la dejan fija, esta pelota que tienen aquí ya va a cambiar de tamaño. Para volverla al tamaño estándar, vienen y ya colocan. Ok, eso les va a permitir acomodar siempre las animaciones a los tamaños que necesitan para visualizar, incluso si utilizan fotografías de jugadores. Volviendo a los espacios muertos, yo voy a dejar la pelota un poquito más grande, ¿sí? Apenas, un poquito más. Ahí nos va a quedar mucho más visible y va a ser más cómodo. Este primer ejercicio es una estructura típica en donde no utilizamos defensores laterales cuando necesitamos darle volumen a la salida presionada con un mediocampista central y dos interiores jugando con el arquero y los dos defensores centrales. Esta situación se hace en diferencia numérica con el arquero y se colocan estos mini arcos para que se generen diferentes circuitos. ¿Qué sucede con este tipo de tarea? En un nivel inicial puede ser correcta, puede estar bien, el balón iría sobre este sector, se daría la presión, ¿sí? Entonces el interior se va a abrir, se va a hacer este esquema y este jugador va a pasar sobre este lugar. Lo que sucede normalmente en estas tareas es que necesitamos colocar el equipo rival con menor cantidad de jugadores para que los circuitos no se den con unos versus unos tan definidos y el interior, el opuesto al sector por donde va el balón, no tenga que recorrer cruzando mitad de campo, que es algo que normalmente no sucede en la competencia en esta altura. Puede suceder en otro espacio, no en una salida tan abajo, porque se utiliza el defensor lateral y el extremo. Entonces, la solución que tenemos para este tipo de tareas, para que sea un estímulo correcto con la competencia, es, en primer lugar, agregar un tercer mini arco. Al agregar un tercer mini arco sobre la franja central, sobre la línea media del campo de juego, vamos a tener posibilidades de finalizar esta acción combinando con los dos interiores formando diferentes triángulos. Pero esto también es insuficiente. Necesitamos agregar dos apoyos externos.
Agregamos en color amarillo, sin números, para que estos dos jugadores participen tanto en el equipo que va a hacer el volumen de juego en la salida, como en la transición, atacando y combinando para poder convertir en el arco reglamentario. Muy bien, cuando nosotros colocamos estos jugadores, cuando el balón va sobre este sector, se forman rombos y triángulos que son correctos con la competencia. Y este jugador ya no va a tener necesidad de ir sobre el otro sector, va a quedar posicionado en una zona más coherente. Cuando se da la combinación, por ejemplo, que se utiliza este apoyo, el equipo bascula, se dan las presiones, yo simplemente lo estoy moviendo para que ustedes tengan la referencia, aquí se pueden dar diferentes combinaciones para que el balón llegue a este sector con uno de los jugadores, que puede ser el interior o incluso el medio centro, y pueda convertir. Entonces, este triángulo que se forma entre el comodín que representa el defensor lateral está siendo correcto respecto de lo que sucede en la competencia, y es justamente la utilidad de este jugador la que nos abre el uso de este espacio, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? En la realidad, este jugador no va a estar posicionado tan cerca del área grande. Lo correcto sería que esté jugando bien abierto. Y lo otro que sucede es que este pase no existe en la competencia. Es un pase de 7, 8 metros, ¿sí?, a un mini arco, cuando en realidad este pase debería ser por lo menos de 12 metros. Entonces, este equipo debería estar jugando sobre el límite y dar un pase a una distancia superior a los 10 metros, como decíamos antes. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar los espacios muertos. Los espacios muertos nos van a permitir ampliar la distancia de pase, modificar los ángulos y colocar desplazamientos y dinámica que es correcta con la competencia. Vamos a volver los jugadores a la posición inicial y vamos a hacer los ajustes para que los estímulos tengan sentido con lo que sucede en la competencia. Voy a hacer clic en esta línea, la voy a desplazar sobre esta zona para marcar ese límite, y aquí voy a dibujar esos espacios muertos en color rojo. Voy a bajar la transparencia y lo vamos a hacer. Botón izquierdo del mouse, desde este sector, sobre el límite. Voy a ir a edición, copiar capa y pegarla para duplicar una capa exactamente igual. Eso me va a simplificar la prolijidad con la que estoy trabajando, y voy a crear otro espacio muerto que va a tener aproximadamente 10 metros, como los dos que hicimos sobre la banda. Una vez que ya tenemos estas capas, las vamos a seleccionar con la tecla Shift, las vamos a mover arriba de todo, esto ya lo hemos visto en otros videos, y las vamos a bloquear para que no se nos muevan cuando hagamos desplazamientos. Aquí dibujé esta sin querer, la voy a eliminar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Cuando nosotros empecemos a hacer esta animación, el pase que va a tener que recibir este jugador por fuera va a tener una distancia que es mucho más acorde a lo que sucede en la competencia, y al mismo tiempo va a tener un ángulo que va a ser diferente. Si este pase estaba aquí, fíjense que vamos a modificar la transparencia, fíjense que este va a ser más largo y va a tener un ángulo distinto. Y este jugador va a necesitar un desplazamiento mayor, que es correcto en función de su puesto y de lo que sucede dentro de la competencia. Lo otro que se puede hacer es condicionar a que el movimiento del equipo que está defendiendo puedan ingresar a esta zona a defender, a interceptar sin disputar el balón, ¿sí?, a ocupar espacios para que la devolución tenga que ser con una exigencia correcta. Entonces, este espacio muerto se utiliza de ese modo, pero los equipos, cuando están en fase defensiva, pueden ingresar a ocupar esta zona para interceptar líneas de pase y bloquear. Lo mismo va a suceder con el azul cuando pierda la pelota.
Y este otro espacio que hicimos aquí es el que nos va a permitir que ese pase, en lugar de ser tan cortito sobre este sector, vamos a dibujar esta flecha, en lugar de ser tan cortito sobre este sector, va a tener ya una proyección correcta sobre la zona progresiva. Por supuesto que los espacios muertos se pueden utilizar de muchas otras formas, como dijimos al principio, pero es fundamental que cuando los vamos a emplear tengamos el análisis de video correcto, entendamos para qué se usa y sepamos aprovechar las funciones de las herramientas para que las tareas queden con estímulos correctos en función de lo que nuestros jugadores están necesitando. Como siempre, todas las herramientas las pueden encontrar en nuestro sitio web rxfutbol.com. Muchas gracias.